tenemos que tener en cuenta la definición sobre enfermedad diarreica aguda. La OMS dice que la enfermedad diarreica aguda consta cuando un paciente tiene más de 3 deposiciones y asociada a esto se pierde la consistencia entre cada deposición. Para hablar de enfermedad diarreica aguda tenemos que tener en cuenta que el tiempo debe ser menor a 14 días. Desafortunadamente los niños menores de 5 años son los que se asocian con mayor mortalidad para esta patología. En cuanto a la etiología, tenemos que el rotavirus es el principal agente en causar la enfermedad diarreica aguda. Más o menos un 50% de las hospitalizaciones en nuestro país se deben a este virus. Hay otro tipo de etiología que es bacteriana, como lo son la Escherichia coli, Shigella y Campylobacter. Y más o menos en un 45% de las tasas de hospitalización no se logra aislar el agente causal de esta patología. Para prevenir entonces la enfermedad diarreica aguda tenemos algunos factores que son protectores para nuestros niños, que hayan recibido una lactancia materna exclusiva por lo menos por los primeros 6 meses de edad, mayor educación en los padres. La OMS define la enfermedad diarreica aguda como la presencia de 3 o más deposiciones durante el día, asociado a esto con una disminución en la consistencia de cada deposición. Para hablar entonces de una enfermedad diarreica aguda nos referimos que debe ser con un plazo menor a los 14 días y los niños menores a 5 años son los más propensos a desarrollar esta enfermedad, tienen más riesgo de sepsis, deshidratación y de muerte. Tenemos en cuenta algunos factores que son protectores y otros que son factores de riesgo para desarrollar la enfermedad. Dentro de los factores protectores tenemos la presencia de lactancia materna exclusiva por los primeros 6 meses de edad, mayor educación materna, que preparen los alimentos de forma adecuada, usar el agua hervida, hervir el chupo y el tetero en caso de que el niño lo esté utilizando y cocinar de forma adecuada los alimentos para el paciente. Los otros son los factores de riesgo para desarrollar la enfermedad diarreica aguda. En la literatura se han descrito muchos factores, pero nuestra guía hizo un conglomerado sobre los factores que son más importantes, dentro de los cuales está ausencia de lactancia materna exclusiva o que se haya suspendido dentro de los 3 primeros meses de vida del paciente, que el niño esté en una edad entre los 6 meses y los 11 meses de edad, que fumen en la casa, que no preparen los alimentos de forma adecuada, el bajo estrato socioeconómico en las mamás, que la mamá sufra de depresión o que no tenga un adecuado nivel académico para saber sobre los cuidados del paciente. Si hay un viaje reciente a sitios donde hay endemia de enfermedad diarreica aguda, esto también es un factor de riesgo para desarrollar la enfermedad. Dentro de la etiología tenemos como principal microorganismo al rotavirus. En el mundo corresponde más o menos a un 45% de las hospitalizaciones en los niños menores de 5 años. En nuestro país el rotavirus hace parte del 50% de las hospitalizaciones en pediatría y este microorganismo se asocia con mayor probabilidad de muerte en los niños de 6 y 23 meses de edad. Dentro de la otra etiología tenemos las bacterias como está la Escherichia coli, Salmonella y Campylobacter y más o menos en un 45% de las tasas de hospitalización no se logra un aislamiento de un microorganismo específico para esta patología. Las complicaciones entonces de la enfermedad diarreica aguda varían dependiendo del estado nutricional del paciente. Hay unos factores que son factores de riesgo para muerte por diarrea y otros que son unos factores que aumentan el riesgo de deshidratación de la patología. Dentro de los factores que nos aumentan el riesgo de muerte tenemos que el paciente sea menor de 3 meses de edad, que curse con edema en miembros inferiores y asociado a esto tenga un déficit nutricional importante, donde la talla para la edad esté por debajo de 2 desviaciones estándar. Si tiene diarrea invasora o diarrea persistente y si aparte de esto tiene un proceso infeccioso asociado como está neumonía, sepsis o infección en el sistema nervioso central. Dentro de los factores de riesgos para deshidratación por diarrea tenemos que se suspenda la lactancia materna, que el niño haya recibido solo lactancia durante los 3 primeros meses, que tenga un antecedente de bajo peso al nacer, que tenga un riesgo nutricional o que tenga más de 10 deposiciones en las últimas 24 horas o que curse con más de 4 deposiciones en las últimas 4 horas y principalmente la infección por rotavirus. Dentro de las complicaciones que tenemos de esta patología tenemos la presencia de que el niño desarrolle una diarrea persistente. Para eso también se han escrito diferentes factores que nos van a llevar a que el niño desarrolle diarrea persistente, dentro de los cuales tenemos la ausencia de lactancia materna exclusiva, que el niño tenga una deshidratación grave,
que haya usado antibióticos los días previos a la enfermedad diarreica aguda y que tenga más de 10 deposiciones al día. Ya se asocia con que el paciente pueda tener una diarrea persistente. Dentro de las ayudas diagnósticas, entonces, la guía del ministerio es muy enfático en decir que por clínica y por los signos y síntomas del paciente damos el diagnóstico de esta patología. Solamente está indicado el uso de coproscópico y coprológico en un paciente que tenga enfermedad diarreica aguda de más de 7 días o que en esto tenga deposiciones con sangre, y solamente vamos a utilizar el coprocultivo cuando el paciente se sospeche que tenga una infección bacteriana y que esté causando la enfermedad diarreica aguda. Para el tratamiento lo vamos a dividir en diferentes fases y vamos a mirar el estado de hidratación del paciente. Vamos a tener un niño sin deshidratación, otro niño con algún grado de deshidratación y otro paciente con deshidratación grave. Y de esta manera es que vamos a enfocar el tratamiento del paciente. Como medida principal es la hidratación que debemos tener, y nuestra guía recomienda utilizar las sales de rehidratación oral para el tratamiento de estos pacientes. Pacientes sin signos de deshidratación, tenemos que ofrecer líquidos en una adecuada cantidad para evitar las complicaciones futuras. En niños menores de 2 años vamos a ofrecer unas tomas de 50 a 100 cc de sales de rehidratación oral, y en los niños mayores de 2 años más o menos sería alrededor de 100 a 200 cc de sales de rehidratación oral. Necesitamos que los niños no consuman bebidas azucaradas, no mecatos, no dulces, para evitar las complicaciones. Se recomiendan también que aparte de las sales de rehidratación oral se utilicen líquidos caseros, donde se combina una dieta habitual que se puede realizar a base de maíz, de cebada, y que esto sea cocinado también con plátano, papa o arroz para evitar las complicaciones del paciente. Los pacientes que tienen algún grado de deshidratación deben ser manejados de forma intrahospitalaria y se debe hacer un seguimiento si tolera o no la vía oral. Entonces, en nuestro hospital debemos ofrecer alrededor de 50 a 100 cc por kilo durante 2 a 24 horas y allí comprobar si el paciente sí tolera la vía oral y darle un tratamiento ambulatorio adecuado en casa. En caso de que el paciente no tenga la posibilidad de tolerar de forma adecuada la vía oral, se sugiere el uso de sonda nasogástrica, pero este está indicado en solo un grupo de pacientes específicos. En algunos pacientes, a pesar de que tienen algún grado de deshidratación, está contraindicado el uso de la vía oral en quienes se sospeche un abdomen agudo, que tengan un ilio paralítico o que tengan alteración del estado de conciencia. No se puede hacer una rehidratación de forma oral. Para los pacientes entonces que tienen una deshidratación grave, nuestras guías ya nos hablan de hacer un manejo intravenoso. Puede ser con una solución polielectrolítica o se puede realizar con lactato de Ringer. La dosis será de 100 cc por kilo, que se va a dar dentro de las primeras 2 a 5 horas dependiendo de la edad. Para los pacientes menores de 1 año de edad, iniciamos con 30 cc por kilo durante la primera hora y luego 70 cc por kilo entre 5 horas y media, y para los pacientes mayores los 30 cc por kilo en los primeros 30 minutos y luego los 70 cc por kilo para pasarlo a las 2 horas siguientes y media y evaluar si el paciente nos está respondiendo o no a esta terapia. Es muy importante que los niños que se encuentren tolerando la vía oral no se suspenda la lactancia materna. Tampoco es necesario cambiar la dieta que tienen los pacientes. Se debe continuar con la misma alimentación complementaria en casa, teniendo las recomendaciones anteriores. En caso de que el paciente presente repetidas ocasiones vómito y que esto no nos permite hidratarlo de forma adecuada, el único medicamento que está indicado en los pacientes sería el ondansetron. Este depende de la edad del paciente y de los kilos de peso. Solamente lo vamos a dar a dosis única y de esta forma vamos a asegurar que el paciente nos tolere la vía oral. Los otros medicamentos antieméticos no están recomendados en el paciente pediátrico. Otro tratamiento que es muy importante y que lo debemos tener en cuenta es el uso del sulfato de zinc. El zinc nos va a servir en la enfermedad diarreica aguda para utilizarlo de 10 a 14 días, o también se debe dejar en los niños que tienen problemas nutricionales y se encuentren con riesgo de deshidratación. En los niños que se encuentren con enfermedad diarreica aguda vamos a utilizar para los menores de 1 año dosis de 10 miligramos y para los mayores de 1 año le vamos a dar 20 miligramos al día hasta cumplir el régimen de los 10 a los 14 días. La medida que más ha salvado vidas a nivel mundial y en nuestro país definitivamente es la vacunación. Es por esto que en el plan ampliado de inmunizaciones tenemos la vacuna contra el rotavirus.
Todos los pacientes que cumplan con su esquema de vacunación adecuada tienen la dosis de esta vacuna y así se previenen los casos de mortalidad por rotavirus. ¿Y en qué casos entonces está indicado el uso o no de antibióticos? Ya habíamos visto en qué pacientes se va a solicitar un coprecultivo, pero la necesidad de tratamiento antibiótico solo vamos a dar en los niños en que se sospeche o se confirme que tiene una bacteremia o una sepsis de origen abdominal o que tenga un aislamiento específico en el coprecultivo. La opción terapéutica que está más indicada en estos pacientes sería la utilización del ácido nalidíxico. El metronidazol, tinidazol y secnidazol se deja aparte solamente para los casos de enfermedad diarreica aguda donde se aísle infección por Giardia o entamoeba. De resto solo nos quedamos con el ácido nalidíxico. En caso de que el paciente no tolere la vía oral y tenga comprometido su estado general, se va a hospitalizar. Y las otras opciones de tratamiento tenemos cefotaxime y ceftriaxona, y solamente en los casos en que el paciente no tolere la vía oral y tenga necesidad de iniciar un tratamiento intrahospitalario. Luego de toda esta enfermedad diarreica aguda, ¿a qué pacientes vamos a dar de alta? Al niño que me esté ingiriendo de forma adecuada medicamentos, las sales de rehidratación oral, en quien se haya descartado un abdomen agudo, en que tenga unos padres o cuidadores que estén comprometidos con el estado del paciente, y siempre se debe vigilar a las 48 horas.